Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana, Padre mío, porque eres tú, Señor, quien me ha dado este privilegio, Padre mío, de poder compartir tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque sé que has sido tú, Señor, quien puso esta palabra en mi corazón, Señor, y que has sido tú, Padre mío, quien permite que pueda llegar hasta tus hijos, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que seas tú hablando por medio de mí, Señor, y que seas tú enviando esta palabra a cada uno de tus hijos, que la puedan atesorar en su corazón, que tengan esos oídos abiertos y dispuestos para oír tu palabra, Padre mío. Te pido, Señor, que seas tú, Padre mío, quien esté sopesando esos corazones, Señor, y mandando esa palabra, Padre. Por todo esto, Señor, te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy se llama muerte espiritual. Y realmente si nos ponemos a pensar, nosotros ya como cristianos, como personas que están más metidas, bueno, hablo ahorita en una parte específica, personas que estamos más comprometidas con la iglesia, con cada una de las tareas que hay, que estamos más adentro, podemos saber qué es la muerte espiritual. Pero para la gente que no está tan involucrada como algún líder, algún pastor, alguna autoridad, puede ser un tema que les da igual. Y realmente si volteamos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de cómo es que la gente se enfoca más en saciar su cuerpo, en saciar su alma, pero al espíritu lo dejan de lado. Esta parte espiritual, ahora nosotros como cristianos, sabemos que es la parte más importante de nosotros. Sabemos que es esa parte que nos da felicidad, que nos da gozo, que redarguye nuestro corazón. Sin embargo, la gente allá afuera no lo sabe. Y entonces por eso se meten más en esos engaños del diablo, porque tratan de ser felices, tratan de sentir ese gozo, pero no lo están buscando por medio del Espíritu, lo están buscando por las cosas carnales. Entonces, por eso el tema de hoy se llama muerte espiritual. Y para esto, yo creo que todos, quiero suponer que todos, conocemos la historia de Génesis, de Adán y Eva. Esa relación bien sabemos, una pequeña introducción, sabemos que cuando Dios hizo al hombre, le prohibió o le puso una condición en la que no podían comer de cierto árbol con cierto fruto. Entonces, al llegar Eva, que fue la otra creación de Dios, ¿qué pasó? Bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Ella tomó de ese fruto y pues a causa de eso, primero se realizó el pecado, segundo se realizó esa muerte espiritual, porque ahí fue cuando se separó el hombre de Dios. Ese engaño hizo que se perdiera esa comunicación, esa relación espiritual y que como consecuencia trajera muerte espiritual. Y de ahí podemos leer, si ustedes se dan a la tarea de leer ese capítulo, podemos ver que después de eso nos menciona que la mujer tendría dolores de parto, que el varón tendría que trabajar. Empiezan una serie de problemas a raíz de qué? De tener esa muerte espiritual, como yo les mencionaba hace un principio. Cuando uno está bien con el espíritu, está conectado con el espíritu, siente esa felicidad, ese gozo. Es una felicidad que a kilómetros se puede ver.
Pero cuando llegamos a esa muerte espiritual, es donde vienen todos los problemas, donde viene toda esa parte infeliz. Esta muerte que separó a Dios y al hombre fue a causa de qué? A causa de un pecado. Entonces yo, el día de hoy, quiero compartirles 3 puntos por los cuales se llega a esa muerte espiritual. Son unos puntos muy sencillos. Entonces el primero, bueno, basándonos en el ejemplo que les di de Génesis, el primero es Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque como hemos visto, nosotros estamos en un mundo que está gobernado por él, en donde él realmente no quiere que le demos esa importancia al espíritu. Él quiere que saciemos esa parte carnal. ¿Para qué? Para no quitarnos esa venda de los ojos y sentir realmente ese gozo y esa felicidad que el espíritu nos da. Quiere que vivamos en esa constante incertidumbre de querer más y no poder estar saciados porque estamos buscando esa felicidad en lados que no es. ¿Por qué? Porque tenemos muerte espiritual. Porque no estamos conectados con el espíritu. Ese es el primer punto. El segundo punto es el pecado. Y leyendo, bueno, y analizando el capítulo de Génesis de la desobediencia de Adán y de Eva, el pecado es ese, la desobediencia. Aquí no nos vamos a meter en, el pecado de la mentira, el pecado de matar, el pecado X pecado. Aquí el pecado es la desobediencia. Y por esa desobediencia, ellos perdieron la relación espiritual que tenían y pasaron a tener muerte espiritual. Muchas veces, cuando alguien genera alguien tiene algún pecado, o otro ejemplo, a ver, cuando alguien miente, no puede decir, ese no es un pecado, es chiquito, o es esto. Un pecado grande es el adulterio, un pecado grande es matar. Aquí el pecado con Adán y Eva fue la desobediencia. Y a lo mejor a los ojos de muchas personas, la desobediencia no es un pecado muy grande. Pues sí, ya vimos que sí es un pecado muy grande. Eso nos separó de esa comunión directa con Dios. Eso hizo que hubiera muerte espiritual. Ese es el segundo punto, el pecado. Claramente, aquí en este punto entran los demás pecados, ¿no? Pero el pecado que a lo mejor, como les mencionaba, la gente puede decir, es un pecado pequeño, o eso no es pecado. Sí es pecado. El tercer punto es la separación de Dios con el hombre. Cuando una persona comienza, les voy a citar estos 3 puntos en un ejemplo. 1, empieza a escuchar esa voz de Satanás. A lo mejor y es en un pensamiento, es por la vista, es por una canción, X cosa. Pero empieza. 2, primero con esa, por cómo se va metiendo en la mente, en todos lados, después llega el pecado. Cuando todo lo que Satanás te está introduciendo en la mente se lleva a cabo. Y después de eso viene ¿qué? La separación de Dios. Uno se separa del camino de Dios y con eso trae muerte espiritual. Esta palabra va dirigida para las personas que ya conocen de Cristo, para las personas que están involucradas en
algún área de alguna iglesia. Y para las personas que no lo conocen y que no saben ni siquiera qué es muerte espiritual. Gente que sin saber, sin saber, está saciando más su carne porque no ha encontrado ese punto en donde, en tener esa conexión para sentirse bien, para sentirse pleno, para sentirse feliz, para sentirse conectado con el Espíritu. Entonces ya vimos que la muerte espiritual no es únicamente con las personas que están sirviendo en una iglesia y que de repente dejan de servir o que de repente se alejan del camino o que X, sino que la muerte espiritual es para todos. Cuando nosotros no conocíamos de Cristo, estábamos muertos espiritualmente, teníamos muerte espiritual. Entonces, ¿qué dice también en la palabra? Si ya conoces tú de la palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para no caer, para seguir teniendo esa relación con Dios y no tener muerte espiritual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Ya sabemos que el pecado como consecuencia trae la separación de Dios y el separarnos de Dios trae como consecuencia muerte espiritual. Entonces, si nosotros realmente nos ponemos a realizar estos pasos tal cual, realmente las personas que tendrían que estar en muerte espiritual solamente serían aquellas a las que no les hemos compartido. No tendría por qué haber personas con muerte espiritual que ya tienen cierto rango, cierta autoridad dentro de una iglesia, no tendrían por qué tener muerte espiritual. Entonces, si una persona está teniendo muerte espiritual, es porque uno está dando cavidad al diablo y porque está queriendo regresar a esa vieja persona, porque cuando uno ya está metido en las cosas de Dios, sabemos del hoyo en el que del hoyo del que nos sacó Dios. Sabemos todo lo que Dios hizo para liberarnos de esas situaciones en las que estábamos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué querer volver a un lugar en donde estabas triste, a un lugar donde estabas frustrado, a un lugar donde tenías resentimiento en tu corazón? ¿Es por qué? Porque se le da cavidad desde el primer punto, se le da cavidad a Satanás. Y es una cosa que ya no debería de existir. Sí, claro, nos puede tentar, es muy diferente al pecado. Nos puede tentar, claro, como a Jesús. Pero en nosotros está resistir y no llegar al punto 3, que es la separación de Dios. Es más, ni siquiera llegamos al punto 2. Entonces, la muerte espiritual realmente solo tendría que llevarse a cabo para gente que no conoce de Cristo. Y entonces es ahí donde también entramos personas que ya están más involucradas en la iglesia y que quieren ir y liberar a esas personas de esa muerte espiritual. Vamos a leer Génesis 3:15 y dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vamos a leer ahora Isaías 9:6, que dice: Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué les leo estos versículos? Porque realmente solamente Jesús, solamente Dios, es quien nos va a liberar de eso. Solamente Él es el camino verdadero, y es más, el único camino para poder
tener esa reconciliación, esa conexión espiritual. Jesús es una parte muy importante y como cristianos ya lo sabemos. Sabemos que Él vino ¿a qué? A solucionar el pecado y hacer un camino entre nosotros y Dios. Entonces, a pesar de que Adán y Eva pecaron con la desobediencia, nos mandó a Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros volviéramos a tener esa relación con Dios. Para que lo viéramos como nuestro único camino. Para que realmente lucháramos por llegar a ese camino. Por ejemplo, en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y así ha sido. Sabemos que Jesús es esa parte intercedora entre nosotros y el Padre. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa que su creación se pierda. Lo que Dios quiere es que su creación salga de esa muerte espiritual y regrese con Él. Él no quiere que su creación se pierda. Él no quiere que nosotros estemos condenados. No quiere que nos separemos de su palabra. No quiere que tengamos muerte espiritual. Realmente, el ya ser un servidor, el ya conocer la palabra, es saber identificar, saber que la muerte espiritual ya no aplica para nosotros. Que por más difícil que sea la situación, que por más difícil que, no sé, que sea la prueba, por más difícil que sea la tentación, en nosotros ya no tiene que caber esa muerte espiritual. Nosotros tenemos las armas, tenemos las bases para levantarnos. Tenemos la Biblia, tenemos ahora una herramienta, tenemos el internet para investigar. Ok, no tienes una Biblia, no sé, no la has comprado, X razón. Buscas en tu celular, no sé, un versículo, una enseñanza. En uno como persona que ya conoce de Cristo, no tiene por qué haber muerte espiritual. Al contrario, tendríamos que estar ayudando a personas que tienen muerte espiritual, las cuales son aquellas personas que no conocen de Cristo. Aquellas personas a las que Satanás ha engañado en decirles, tú sacia tu cuerpo, tú sacia tu alma, el espíritu da igual. Esas son a las personas que se les puede aplicar muerte espiritual. Y ahí nos toca a nosotros ir y hacer que esas personas vean, que esas personas sientan la conexión espiritual. ¿Para qué? Para que vean esa diferencia de cómo cuando estaban con el diablo, de cómo cuando querían saciar su carne, no podían. Y que con la relación espiritual, el hecho de escuchar una alabanza, el hecho de leer un versículo, el hecho de escuchar una enseñanza, te llena, te hace feliz. No necesitas como en la carne, ay, un ejemplo, ay, tengo que ir a una fiesta, ay, tengo que tener tantos amigos, ay, tengo que verme así, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. No, porque uno se sacia,
Uno se sacia con leer la palabra, uno se sacia con escuchar la palabra de Dios. Esa es la verdadera conexión que necesitamos buscar. No una conexión vana que simplemente nos lleva a esa muerte espiritual. Y como les mencionaba, yo no digo que a uno como persona o a personas que ya sirvan dentro de un ministerio, no los pueda tentar, porque claro, incluso a Jesús lo tentó. Pero él ya no pasó al segundo punto. Él ya no llegó al pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque Jesús en ese momento pasaba por hambre, como nosotros hemos pasado. Estaba cansado, como nosotros hemos estado. Estaba afligido. Tenía muchos problemas que nosotros hemos tenido. Pero él no cayó, porque él estaba bien cimentado en lo que creía. ¿Qué es la simiente? Es la semilla que ha sido plantada en nosotros. Entonces tenemos que ser como Jesús para no llegar a la muerte espiritual. Vamos a ser tentados infinidad de veces. La diferencia está en no llegar al punto 2, en mantenernos firmes, en utilizar todas las herramientas que el Padre nos ha dado para salir de esa tentación, para salir de esa prueba y no llegar a la muerte espiritual. Vamos a leer un último versículo que es Juan 5:1 y dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hermanos, no dejemos, no lleguemos al punto 2, mantengámonos firmes, utilicemos todas las herramientas que el Padre nos ha dado y rescatemos a aquellas personas que tienen muerte espiritual. No permitamos que eso nos jale a nosotros, sino nosotros jalar a esas personas. No pequemos en esa desobediencia, porque ya vimos que no es un pecado pequeño. Hermanos, yo los dejo con esta enseñanza. Sé que fue un poco breve, pero fue al punto. Y realmente pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido y no pongamos de pretexto que tenemos muerte espiritual, porque ese ya no es un pretexto para nosotros. Entonces, busquemos en ganar a esas personas que realmente tienen muerte espiritual. Mostrarles que realmente se puede ser feliz, que se puede estar gozoso, sin necesidad de andar en fiestas, en andar tomando, qué sé yo, sino que realmente con escuchar una palabra, una alabanza, se puede ser feliz y se puede estar gozoso. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana, Padre mío, porque sé que has sido tú, Padre, el que puso esta palabra, Señor. Te pido, Padre mío, que seas tú hablando a aquellas personas que quieran escuchar y que todos mis hermanos abran sus oídos y que el que quiera oír, que oiga, Padre mío. Gracias, Señor, por el privilegio que me has dado nuevamente de poder compartir tu palabra, Señor. Y bendice a mis hermanos, Padre. No permitas que lleguen al punto 2, Señor. Sé tú, Señor, dándoles esa fortaleza como
a tu Hijo en aquel momento cuando fue tentado, Padre. Danos esa fortaleza, Señor, y permite que utilicemos todo lo que nos has dado, Señor, que podamos ponernos de rodillas y en ese momento orarte, Padre mío, para no llegar al punto 2, Señor. Ni siquiera al punto 1, Padre, que no podamos escuchar esa voz de Satanás, Padre mío. Te doy gracias, Señor, y bendice a mis hermanos en este día, Padre, que en este inicio de semana, Señor, seas tú supliendo todas sus necesidades, Padre, que seas tú, Señor, guardándolos a todo lugar a donde vayan, Padre, y que no permitas que el enemigo atente contra ellos, Señor. Manda ángeles, Padre mío, a que cubran a cada uno de mis hermanos, Señor, y sé tú, Padre mío, en todo momento con ellos, Padre. Llénalos de gozo, Señor, llénalos de alegría, Padre. Inúndalos de tu amor, Señor. Por todo esto, Padre mío, te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan un bendecido día, hermanos.